y veo a tantos jóvenes que lo aprovechan con tantas actividades culturales, con actividades gastronómicas también, porque pues ahí estaban los restaurantes y ahorita me asomé y estaban llenos también todos los restaurantes. En fin, vengo yo de la UNAM, ustedes lo saben, pero me da mucha envidia esta parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Deben ustedes sentirse muy, muy orgullosos de ello y aprovecharlo. Ya lo decía el señor director y yo quiero sumarme a este llamado a los estudiantes a que aprovechen lo que su universidad les ofrece, la universidad pública del Estado de Puebla, y a que verdaderamente le saquen provecho. Cuando recibí la invitación del señor director para estar me generó un dilema, lo confieso. Un dilema en el sentido de decir, bueno, ¿y qué les voy a decir? ¿Cómo van las entidades federativas? ¿Cómo Sonora no ha hecho nada? Guerrero casi nada, como Chihuahua, Nuevo León, Morelos van un poquito mejor, Puebla a media tabla, ni hasta arriba ni hasta abajo, y qué ha hecho la Policía Federal, y qué ha hecho PGR, y qué ha hecho CETEC, y qué ha hecho el Poder Judicial Federal, y cómo está funcionando el Centro de Justicia Federal aquí en Puebla, que es el más activo, es el que mayor número de audiencias ha desarrollado ya con el nuevo sistema bajo jurisdicción federal. Esa era una posibilidad, pero luego pensé, dije, el auditorio es de estudiantes. A los estudiantes no les interesa un informe de actividades, de cómo va la reforma en Sonora o en Baja California, o qué están haciendo bien en Sinaloa o no lo están haciendo bien. Yo creo que a los estudiantes lo que les puede interesar más y sobre todo lo que les puede servir es que esta mañana les cuente qué es lo que ustedes tienen que hacer. Así que vengo a hablarles de ustedes. ¿Cómo ustedes, como protagonistas del futuro del procedimiento penal mexicano y en general del procedimiento oral, porque mucho de lo que les voy a decir aquí tomará como base la reforma del procedimiento penal, pero se puede aplicar también a otras distintas materias. Recordemos que ya tenemos oralidad mercantil para proceso ordinario de baja cuantía, pero con una iniciativa de reforma al Código de Comercio ya presentada por el presidente de la República para quitar el tope. Y en un plazo de 3 años estar ya litigando todos los juicios ordinarios mercantiles con oralidad. Recordemos que tenemos también oralidad familiar, nada más que la materia familiar, como es competencia del Foro Común, va por entidades federativas. Hay algunas, en la Ciudad de México, por ejemplo, ya tenemos oralidad completa, total en materia familiar. Y recordemos también que viene una profunda, lo comentaba ahorita, viene una profunda reforma en materia de procedimiento laboral. Ya está presentada la iniciativa, tanto para modificar la Constitución como de reestructuración de la Ley Federal del Trabajo. Ya está presentada esa iniciativa y, entre otras cosas que hace, se los adelanto, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Mi opinión personal, que bueno, ya era hora, ¿no? No estaban funcionando. Y viene todo el procedimiento en tribunales laborales integrados a los poderes judiciales, tanto las entidades federativas como Poder Judicial de la Federación, con oralidad. Así que verdaderamente estamos en un tránsito de modelo del procedimiento mexicano, del derecho procesal mexicano en general, no nada más en materia penal. Claro, la materia penal es la que mayor atención ha suscitado por la trascendencia, la profundidad de la reforma 2008, y también hay que decirlo, porque estamos a 10 días. A 10 días de que venza ese largo transitorio segundo del decreto de reforma del 18 de junio de 2008, que parecía muy lejano en su momento. Yo me acuerdo en los primeros seminarios, en los primeros debates que tuvimos ya publicada la reforma, la gente se reía, decía, pero ¿a qué imbécil se le ocurrió poner 8 años de vacatio legis? En los foros, ¿no? Yo estaba ahí sentado y escuchaba, qué estúpido pensó esto. Entonces yo levantaba la mano y decía, ese transitorio yo lo redacté. Pero no lo redacté así, nada más porque sí, oye, a ver, ¿cuánto le pongo? A ver, pues ponle 8. No, fue con base en la experiencia de derecho comparado. ¿Cuánto habían tardado otros países? Por ejemplo, Chile tardó 5 años. Y entonces yo dije, a ver, Chile, un país unitario, nosotros somos un país federal, 18 millones de habitantes, nosotros tenemos 122 millones de habitantes. Un país relativamente pequeño, nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Es un país enorme. Dije, por lo menos 8. Por lo menos. Y vean, los mismos que se reían de ese transitorio hace 8 años, ahorita están diciendo, oiga, no puede haber una prórroga, no nos dan más tiempo, porque
como siempre en México, al 11:45. A última hora, ahí estamos, ¿verdad? Todavía con seminarios, todavía con foros, todavía con el 80% de la policía local sin capacitación. 80% a nivel nacional de policía local. Policía federal, sí. 95% de policías federales ya se capacitaron. Pero los locales, estatales, municipales, ahí tenemos un enorme rezago. 85% de todo el personal penitenciario sin capacitarse. La ley de ejecución de sanciones penales sin haber sido dictada. El Código Nacional, o lo que será la ley única a nivel nacional de justicia para adolescentes, todavía no existe, no se ha emitido. Las reformas indispensables a la ley federal para combatir la delincuencia organizada, tampoco nuestros legisladores, ayer se los tuve que decir, claro que en el foro con el presidente, no sé si lo vieron, lo subí a Facebook ayer, y no les gustó, no, me pusieron mala cara, porque enfrente del presidente de la República les dije, ustedes incumplieron. Ahora viene el siguiente lunes el periodo extraordinario donde se va a aprobar todo eso. 48 horas antes de que vence el plazo de 8 años. Dice uno, oye, espérame, pues no tuvieron tiempo suficiente. De plano, son unos cínicos los legisladores. Lo peor es que se los dices en su cara y se enojan. Oiga, no nos falta el respeto. Dije, no, mire, yo no le estoy faltando el respeto, estoy describiéndolo. Nada más. Si usted siente que describir su inactividad es faltarle al respeto, pues ya eso habla muy mal de la consideración que usted se tiene a sí mismo, ¿no? Pero bueno, así estuvo ayer el foro. Así que lo que vengo hoy a contarles esta mañana es qué tienen que hacer ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Recordemos que el paso del modelo, el tránsito de modelo de un procedimiento inquisitivo o inquisitivo mixto a uno acusatorio, supone por lo menos 4 columnas vertebrales. Hay 4 cosas esenciales que nos marcan este tránsito modelo. La primera cosa tiene que ver con la existencia de audiencias públicas. Audiencias públicas. Claro que antes podría alguien decir, oye, no, a ver, pues antes también había audiencias. Sí, pero no eran... eran públicas formalmente. ¿En qué sentido eran públicas formalmente? Pues que si tú ibas, nadie te impedía pues que estuvieras ahí, ¿verdad? Pero no había dónde sentarse. No había dónde estar, ¿no? Se te quedaban viendo así como, bueno, ¿y usted qué o qué? No, pues es que es pública la audiencia. Yo, no, ¿usted es abogado? No. Y entonces, la verdad es que eran públicas nada más de nombre. Ahora sí. ¿Y esto qué supone para ustedes? El hecho de que las audiencias sean públicas, pues supone una serie de retos en términos de eficacia del trabajo de ustedes como abogados. El hecho de la publicidad nos va a permitir verdaderamente saber quién está haciendo su trabajo y quién no está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo común hoy en día? Fíjense, resulta que detienen a una persona, la policía lo remite al Ministerio Público, el Ministerio Público integra la averiguación previa en el antiguo sistema, hoy llamada carpeta de investigación, lo consignan, el juez le fija una caución o niega el auto formal prisión, lo que sea, y entonces empiezan las especulaciones. ¿Quién hizo bien y quién hizo mal su trabajo? El Ministerio Público dice, oye, la policía me lo está remitiendo 48 horas después de haberlo detenido. El Ministerio Público dice, me lo están enviando torturado, mira, trae el ojo morado, está lesionado, trae un esguince no sé dónde, pues yo qué puedo hacer. Pero supongan que el Ministerio Público dice, bueno, de todas formas voy a integrar la averiguación previa y voy a consignar. Consigna y el juez dice, no, ve cómo viene la consignación, no es posible. No aportas pruebas, no das elementos y quieres que yo lo meta en la cárcel, dice el juez. Pues así no se puede. Haz bien tu trabajo, le dice la Procuraduría. O en otro caso, ¿pero qué dice la Procuraduría? La Procuraduría dice, no, pues el juez recibió dinero. Por eso lo soltó, porque le dieron dinero al juez. ¿Y cómo nos quedamos los ciudadanos? Sin saber. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién hizo mal su trabajo? ¿La policía? ¿Hizo mal su trabajo la Fiscalía o Procuraduría? ¿O efectivamente hubo corrupción judicial? Que puede haberla, por supuesto, como puede haber corrupción en la policía o puede haber corrupción en el Ministerio Público. ¿Dónde quedó la bolita? Bueno, ahí está el punto. ¿Por qué necesitamos audiencias públicas? ¿Por qué necesitamos ver cómo se está trabajando en el ámbito de la justicia penal de día, digamos, transparentemente? Precisamente por esto, porque queremos saber quién sí está haciendo su trabajo y quién no está haciendo su trabajo. Y las audiencias públicas son para ello un remedio muy efectivo en contra de las autoridades que no hacen bien su trabajo. La segunda gran columna vertebral de todo esto tiene que ver con el principio de inmediación. El hecho de que
el juez tenga que estar presente. De nuevo, aquí habría alguien que diría, no, espérame, es que eso ya estaba, el juez ya tenía que estar presente. Sí, pero ¿cómo funcionaba en la realidad? El juez estaba presente en el juzgado, no en lo que se estaba actuando en ese momento. Es decir, estaba en su privado, normalmente revisando proyectos de sentencia que le hacían sus secretarios. Por eso se dice la justicia de secretarios. Ahora va a tener que estar presente. La verdad es que muchas audiencias en el antiguo sistema las llevabas, si eras un litigante medio influyente, con un secretario, y si eras así del montón, con la escribiente, ¿no? Que sabían mucho, por cierto. Este es un consejo que les doy, compañeros, compañeras. Oigan esto, a mí me pasó también cuando empecé a pasambrear. Hay que llevarse bien con las y los escribientes. Porque uno dice, no hombre, pues es la gente que levanta las actas, saben más derecho que uno. Y muchas veces nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo. Yo me acuerdo muchas de mis primeras audiencias, bueno, no muchas, pero algunas, ¿no? Estaba yo dictando el acuerdo y de repente me decía el escribiente, oiga, licenciado, ¿está seguro que quiere que quede así el acta? No, soy licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, ¿qué pregunta es esta? A ver, póngale, ¿está seguro, licenciado? Y ya entraba la duda, ¿verdad? Oiga, ¿qué me recomienda? Póngale así mejor, porque mire, así prepara usted la apelación para que después se pueda defender. Tiene usted razón, a ver, póngale. Así que llévense bien con las escribientes, acuérdense, no hay que pelearse con la cocinera. Así que de esas personas se puede aprender mucho. Pero ahora el nuevo sistema dice inmediación estricta. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que estar ahí el juez todo el tiempo. Si el juez se levanta, si el juez dice, no, ahorita vengo porque tengo otra cosa que hacer, ¡pum!, es nulo de pleno derecho. Es nula esa audiencia. Hay un principio de inmediación estricta, absoluta, total. La tercera columna vertebral importante en este nuevo sistema tiene que ver con el principio de contradicción. El principio de contradicción entre las partes, es decir, la espontaneidad que supone un proceso donde todo está sujeto a refutación. Todo está sujeto a refutación. Todo lo que se diga puede ser materia, por ejemplo, de que el abogado de la otra parte proponga una objeción. En ese momento pueden desarrollarse con toda libertad los interrogatorios y contrainterrogatorios. Claro, algún tipo de preguntas están prohibidas y por eso son materia de objeción. Pero en general ya no hay esta formalidad. El otro día, fíjense, nada más para que se den una idea de qué importancia tiene esto. Le estaba dando un curso de destrezas de litigación para juicios orales y llegamos al punto del interrogatorio y entonces un abogado de una generación pues ya mayor, ¿no?, que conocía muy bien el antiguo sistema, el litigante en materia civil, me decía, oiga, pero aquí ¿cómo, en qué momento le hago yo llegar mi pliego de preguntas al juez para que me las califique? Para que se las... me dice, no, pues es que ya para que cuando el juez me las califique, ¿verdad?, ya me ponga palomita las preguntas que yo le voy a poder hacer al testigo. No, le digo, licenciado, perdón, pero pues es que esto no funciona así. No es de que te califique previamente el juez, no es el típico, y diga el testigo si es cierto como lo es, ¿no? No, la fórmula, esto ya no funciona de esta manera. En ese momento tú haces las preguntas, espero que las traigas preparadas y si no, ni modo, pero es en ese momento. Y en ese momento el abogado de la otra parte objeta o no objeta, si es que está viendo su iPad o está viendo su Facebook o está distraído viendo el celular, ni modo. Ese principio de contradicción le da mucha frescura. ¿A qué grado llega esto? El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el juez no puede interrumpir un interrogatorio. No puede interrumpirlo, salvo por cuestiones de orden público. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de la conducción de esas audiencias? Los abogados. Y si hay una pregunta objetable que el abogado por sonso, por lento, por bruto no objetó, se da por buena. Oiga, pero resulta que era una pregunta ambigua, sugestiva. ¿Sí? Ni modo. El otro andaba distraído, no sé qué. ¡Pum! En ese momento se da por buena la respuesta que emita el testigo. Así que este principio de contradicción agrega mucho valor, creo yo. Agrega mucho valor y nos da una gran responsabilidad, eso sí. Nos da una responsabilidad enorme a los abogados como corresponsables de la conducción del procedimiento. Ya no todo queda bajo la responsabilidad del juez, también nosotros tenemos que aportar de nuestra parte. Y eso
tiene sus consecuencias. Más adelante se los voy a decir. El cuarto principio estructural, vertebrador de este nuevo sistema, tiene que ver con lo que ya decía el señor director de manera tan atinada, el respeto a los derechos humanos. Es muy importante porque siento que el tema de derechos humanos, es mi percepción, a lo mejor me equivoco, se ha venido banalizando un poco. Como que de repente todo el mundo usa los derechos humanos o como que todo el mundo argumenta con derechos humanos, y yo creo que el nuevo sistema penal nos invita a tomarnos en serio estos derechos, a tomarnos en serio. Por ejemplo, a tomarnos en serio el derecho que está en el artículo 16 a que si una persona es detenida por la policía sea puesta a disposición inmediatamente, así dice el 16, sea puesta a disposición inmediatamente del Ministerio Público, es decir, que no lo traigan dando vueltas, que no lo estacionen en una casa de seguridad a ver si reflexiona, ¿no? A ver si piensa y a ver si le dan unas cachetadas, etcétera. Inmediatamente. Y si no es conducido inmediatamente, se presume detención arbitraria y tortura, además. Se presume tortura. Así que ahí tenemos una oportunidad de tomarnos en serio esto. Tenemos la oportunidad de tomarnos en serio, y este es un tema que hemos venido debatiendo con energía, creo yo. Tenemos la oportunidad de tomarnos en serio el debido proceso legal. Hace unas semanas estuvimos debatiendo, algunos de ustedes a lo mejor de repente siguen los artículos que publico en el periódico El Universal. Yo llevo 10 años escribiendo catorcenalmente en El Universal, y uno de los últimos respondía a un artículo de Nelson Vargas, este deportista y empresario famoso, donde Nelson Vargas hablaba del maldito debido proceso. Porque resulta que en un proceso penal en contra de una persona acusada de formar parte de la banda que secuestró y mató a la hija de Nelson Vargas, a Silvia Vargas, en un hecho dramático y terrible para cualquier padre de familia. No tengo la menor duda, y la verdad es que nunca seré, ni seremos todos como sociedad suficientemente solidarios con Nelson Vargas por el dolor de su familia, por el dolor de su pérdida. En eso yo no tengo ningún comentario que hacer. Toda mi solidaridad, mis condolencias para esa familia que se rompió con el drama de el secuestro y asesinato cobarde, vil, de Silvia Vargas de Escalera. En eso no tengo duda. Pero Nelson Vargas se dolía y decía, maldito debido proceso legal, porque dejan libre a una persona que estaba acusada de haber formado parte de la banda. Esta se llamaba la banda de los Rojos, una banda de secuestradores. Y uno dice, oye, no es posible, estos jueces, malditos jueces, ¿cómo es posible? Pero cuando ya te metes a la letra fina, yo me metí a la letra fina y dije, a ver, ¿qué pasó ahí? Verdaderamente fue indebido. Fíjense, el asunto está de esta manera, se los voy a contar para que vean cómo es en la realidad. Secuestran a un comerciante, paga la familia el rescate, lo dejan suelto, y este comerciante en la Ciudad de México va un día caminando por una calle y de repente se topa con un sujeto enfrente, y el sujeto como que desvía la mirada, así como que dice, ay, así como que... Y el comerciante que había sido secuestrado, que ya estaba liberado, dice, oye, pues este cuate yo no lo conozco, pero ¿por qué volteó? ¿Por qué volteó así tan raro, no? Y se fija más, ¿no? Y se va fijando y dice, sí lo conozco. Sí me suena su cara, ¿quién es? Hace memoria y dice, ya sé quién es. Este cuate iba manejando la camioneta a la que me subieron el día que me secuestraron. Era el que iba manejando. Y entonces, casual, descos de la vida, ¿no? Va pasando una patrulla, ¿no? Para la patrulla este cuate y le dice, oye amigo oficial, policía, este cuate me secuestró. Y ahí va la policía y lo detiene, así dice el reporte policíaco, en flagrancia. Fíjense, ¿no? Sí, no, así dice. Detenido en flagrancia. Vean qué joya de la imaginación policíaca mexicana, ¿no? Según el policía, pues eso era en flagrancia, ¿verdad? Que te señalen en la calle un cuate y que te diga, no, pues este cuate me secuestró, entonces llega la policía y te detiene en flagrancia, según. Pobrecitos, no han recibido capacitación, no han leído nada, no entienden nada. Bueno, entonces dicen en flagrancia, en el reporte oficial. Bueno. Y resulta que lo ponen a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público judicializa el asunto, pero ¿con qué elementos de prueba? Con la única imputación de este señor. Era lo único. No había más.
El señalamiento de la presunta víctima fue él. No había ningún otro testimonio, no había cámaras, no había nada. Y le practican una diligencia, que es identificación en cámara de Gesell. La cámara de Gesell es un método de identificación muy conocido, lo hemos visto en muchas películas, donde hay un cristal translúcido, está la víctima, la autoridad, los abogados de este lado del cristal y del otro ponen a 5 o 6 personas para que haya una identificación directa, sí, fue él. De estos 5 fue el número 4, por decir algo. Pero en la diligencia de cámara de Gesell no acude el abogado del detenido, se realiza sin presencia el abogado del detenido. Y entonces, cuando promueve el recurso el abogado en contra del auto de vinculación a proceso, pues se decreta la libertad por una sencilla... Y entonces Nelson Vargas dice, maldito debido proceso legal, malditos abogados, leguleyos, legalistas, absurdos, formalistas. Y yo digo, no, yo le conté, eso fue un sábado, y yo le contesto el martes siguiente en Universal y digo, bendito debido proceso legal. ¿Por qué? Porque es muy fácil, cuando no está el abogado del detenido, que hagan una práctica, en Estados Unidos se conoce mucho, que se llama, en inglés se llama framing, la traducción es encuadramiento, enmarcamiento. ¿Qué significa? La policía ya tiene la declaración de la víctima. Ya dijo, no, pues fue un cuate de 1.70, tez morena clara, cabello oscuro, etcétera, etcétera. Eso ya lo tiene la policía. Ya sabe que dijo eso el detenido. Y entonces ponen a puros cuates de 1.50, ¿no? Estoy exagerando. Y al cuate de 1.70 y puros cuates así güeros y uno moreno. ¿Y a quién va a identificar la víctima? Si ya declaró que era moreno, de tez morena clara, etcétera. Pues al único que se parece. ¿Por qué necesitamos que esté ahí el abogado? Pues para que pongan gente que más o menos, pues haya por lo menos la duda, ¿no? Dice, no, y traía el pelo corto y ponen a puro melenudo, menos a uno. Y además, la autoridad le dice, recuerde usted que declaró bajo protesta de decir verdad, ¿eh? Si no, ahorita lo metemos a usted por falsedad de declaración. Así que diga quién fue. Pues el número 4, ahí está. ¿Necesitamos que esté el abogado, sí o no? Es más, ¿quién de ustedes se desearía sujetar a una ronda de identificación en cámara de Gesell sin su abogado presente? ¿Quién? ¿Quién diría? No, hombre, yo, a un lado el debido proceso, me vale. Y con la única imputación de una persona, ¿eh? De una persona. Yo digo, la abogada me secuestró, esa que está ahí. Policía, en flagrancia. En flagrancia. Llévensela. Y la voy a identificar ahorita en cámara de Gesell, más la del saquito amarillo, esa que está. La del saquito, listo. La voy a identificar. ¿Qué quiere Nelson Vargas? ¿Que con eso metamos a la cárcel a alguien? ¿De veras? ¿De veras quieren eso? ¿Ese es el tipo de justicia que este país merece? ¿Sin pruebas? ¿Sin nada? No, yo creo que tenemos que tomarnos en serio el debido proceso, porque forma parte de los derechos humanos, porque forma parte de la calidad de la justicia que queremos en México, porque de otra manera, pues caemos en lo mismo, caemos en la arbitrariedad, caemos en el que agárrenme a quien sea, ¿no? De preferencia al más feo, al más fregado, un cuate que viva en una colonia marginal, fregada, tatuado, joven, que no tenga contactos, que no le pueda hablar a nadie, que nadie lo defienda, le pones al peor defensor público que hay, ¿no? Al más ocupado, al que sacó 6 en la carrera, toda la carrera, ¿no? Y que él lo defienda. Y a ver cómo le va. Y pues sí, el 93% de sentencias de primera instancia en el anterior sistema eran condenatorias. 93%. Tu posibilidad de ganar en primera instancia era cercana a 0. Solo si se moría el único testigo o algo así, ¿no? Nada más. Pero ahora sí se pide respeto a los derechos humanos. Esta es la 4ª columna vertebral. Ahora, déjenme regresar un poquito al principio. Decíamos, audiencias públicas. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué significa la idea de que ahora tengamos audiencias públicas para el desempeño que ustedes muy pronto, ya en el ejercicio profesional, tendrán que hacer? Varias cosas. La primera, lo pongo en estos términos: dominio de la escena. Dominio de la escena. Desde lo más básico, hablar en público. Y ojalá los concursos sirven mucho. Los concursos sirven mucho. Aquí están los campeones del concurso de la UAP, de la Facultad de Derecho.
y lo saben y no me dejarán equivocarme en esto, pero desde lo más básico, hablar en público. Y la pregunta que les tengo que hacer esta mañana es esta: ¿saben, están ustedes preparados para hablar en público? Wow. ¿Cuántos me dijo que había aquí? ¿Cuántos me dijo? ¿Cuántas personas? 800 y solo uno dijo, ¿sí? No, buen promedio, ¿eh? No, ya me voy tranquilo. No, ya me voy confiado. Ya estuvo. No, felicidades, director. No es culpa del director. Ni le sirven, ¿eh? Porque no es culpa del director. Además, últimamente tampoco es problema del director, ¿eh? Es problema de ustedes. Si se pone, o sea, el director no va a ir a hacer el ridículo a una audiencia, ustedes sí. Así que el problema es de ustedes. Si no saben hablar en público, ahora también les digo, tengo que ser muy justo en esto, no es culpa de ustedes. La carrera debería de prepararnos para hablar en público. No puedo hablar por la UAP porque no lo sé, sería yo injusto si lo hiciera, y además estoy invitado por ustedes. Pero sí puedo hablar por la UNAM. En la Facultad de Derecho de la UNAM una cosa les garantizo: no les estamos enseñando a nuestros alumnos a hablar en público. Y eso en las audiencias es muy grave. ¿Por qué? Porque tú en las audiencias tienes una misión principal. Tu misión número 1 es saber comunicar. Punto. Si tú te sabes de memoria la teoría del delito, si sacaste 10 en Derecho Penal 1, si articulas muy bien tu teoría del caso, está muy padre, pero si el juez no te escucha, ¿por qué no te escucha? Porque hablas así. No, mira, es que los elementos típicos. Te tiene que escuchar el juez. ¿Quieres que te dé la razón? Te tiene que escuchar. Segundo, te tiene que entender. Porque no nada más te tiene que escuchar. Si balbuceas, nada más, pero en alto volumen, pues tampoco te va a ir bien. Entonces, lo primero es esta presencia en la escena. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ustedes ahorita sí me están viendo desde ahí tranquilamente, ¿verdad? Me están grabando con sus teléfonos, padrísimo. Mira, llega con su papelito, ya lleva 40 minutos hablando. Es regalado hablar en público. No se confundan. No se confíen. Parece yo a lo mejor me ven y dicen, no, mira, ahí trae sus noticias y todo. Muy fácil. Sí, nada más que yo llevo esto haciendo más de la mitad de mi vida. Llevo 25 años hablando en público. Empecé a dar clase a los 19 años. Y últimamente, los últimos 8 o 10 años, hablo en público casi diario. Los que me siguen en redes sociales saben que estoy todo el tiempo en eventos, todo el tiempo dando cursos, clases, seminarios. Estoy en todos lados. Entonces, la verdad es que se requieren tablas. Se requiere experiencia. No es que a la primera te pares, ¿verdad? Y digas, no, ya. Se pone uno nervioso, ¿eh? Ahorita me preguntan, oye, ¿tú te pones nervioso cuando hablas en público? Respuesta, no. Por ejemplo, ayer me tocó hablar en un auditorio de 1,300 personas. Estaba el presidente de la República, estaba el presidente de la Suprema Corte, estaba el presidente del Senado, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, estaba la Procuradora General de la República, estaba el Comisionado Nacional de Seguridad, mi amigo Renato Sales. No me puse nervioso. Con un auditorio de 800 personas, tampoco, de estudiantes sobre todo, menos todavía. No me pongo nervioso. Pero cualquier persona se puede poner nerviosa. Y no, fíjense, ojo, esto es muy importante. No depende de cuánto derecho sabes. Porque hay gente que dice, no, es que yo me saqué 10 en Derecho Penal 1. Sí, pero que haya sacado 10 en Derecho Penal 1 no significa que a la hora que estés en la audiencia no te puedas poner nervioso. Hay muchos estudios psicológicos. La gente suda, por ejemplo. Te sudan las manos, ¿no? Te sudan otras partes del cuerpo que no voy a narrar por respeto al auditorio. Hay gente que le falta el aire. Cuando se para a hablar en público siente que no puede respirar, ¿no? De repente me dicen, oye, ¿tú cómo haces para hablar y respirar a la vez? No, pues es que es así. O sea, yo no puedo detenerme, ¿no? Respirar y luego otra vez y tienes que hablar y respirar a la vez. Y hay gente que no lo logra, hay gente que me falta el aire. Sugerencia, practiquen. Aquí no hay no hay atajo, no hay camino corto, no hay truco en esto. Es práctica. Hablen en público, organicen rondas de debate, concursos de oratoria, organicen simulaciones de audiencias, concursos naturalmente. Yo estoy seguro que los campeones de los concursos, del concurso, ahora se sentirán más seguros cuando tengan que hablar en público de lo que se sentían a lo mejor hace unas semanas o meses o antes del concurso. Habrán ganado en experiencia, habrán ganado en seguridad en sí mismos. Está muy bien. Eso
debería de pasarle a todos, al 100% de estudiantes de la Facultad de Derecho. Esta presencia es lo primero. Lo segundo es de saber dominar las destrezas de litigación, porque no se litiga de la misma manera ya en el ejercicio profesional un proceso escrito que un proceso oral. Puede parecer muy obvia la diferencia, déjenme se lo explico rápidamente. Imaginen qué hace el abogado cuando tiene que litigar un proceso escrito. Estás en tu despacho, tienes a tu equipo de apoyo, tienes a tus pasantes, tienes a tus abogados, tienes tu biblioteca, tienes internet, está padrísimo, te equivocas, pues le tachas, ¿verdad? Oye, a ver, tráeme la tesis. ¿Te acuerdas de la tesis de aquella donde decíamos del tema de alimentos? A ver, búscame la tesis de alimentos. Y ahí va el pasante y 2 horas después regresa. Oiga, doctor, ¿cuál tesis? No. ¿Cuál tesis? ¿Cuál era? ¿La de alimentos? ¡Pa! Pero tienes esa posibilidad de hacerlo porque estás ahí. Estás ahí y a lo mejor tienes hasta tus libros, tu biblioteca, tienes todo. ¿Qué pasa con tus destrezas de litigación en un procedimiento oral? Tienes que hacerlo bien a la primera. Porque, entre otras cosas, y esto es muy importante, se está grabando. Las audiencias son videograbadas, no es que sea, oye, pues es que aquí somos 20 y aquí entre nosotros, no, se están videograbando. Y uno pensaría, bueno, pero te videograban para efectos de que si interpones un recurso, la sala pueda ver la audiencia o el amparo, ¿verdad? Eventualmente, o para efectos de archivo, ¿no? Que quede debidamente archivado, pues cada actuación que se va dando a lo largo del proceso. Ha de ser por eso. Sí, es por eso. Pero también hay mucha filtración de información. No sé si se han tenido oportunidad de meterse a YouTube, por ejemplo, y picarle ahí juicio oral, audiencia oral, reforma penal México, audiencia preliminar, control de detención, audiencia de vinculación, audiencia de medidas cautelares, la que quieran. Hagan ese ejercicio, porque no todo en YouTube es Justin Bieber, ni Lady Gaga, o sea, hay otras cosas, ¿no? Entonces, pongan eso y van a ver la cantidad de audiencias reales que ya están en línea. Y hay muchas audiencias, no sé si las han visto o no. Díganme la verdad, ¿alguien las ha visto o no? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Ok. No me dejarán mentir en esto. Hay unas donde el desempeño de los abogados es penosísimo. Hay una famosa donde una abogada, Ministerio Público, se le pone al tú por tú a los gritos al juez. Ignorante, le dice, cállese, licenciado, ignorante, así, a gritos. Bueno, la terminaron corriendo. Pero ya hizo el ridículo su vida. Aquí el asunto es que si tú haces el ridículo de tu vida en una audiencia oral y alguien, por la razón que sea, la sube a YouTube, olvídate, es el final de tu carrera. Ya, pon un Oxxo, ¿no? Opción 1, pon un Oxxo. Opción 2, un puesto tacos, maneja taxis, no sé, algo. Como abogado ya no lo hiciste. Vas a hacer el hazmerreír. ¿Y saben qué pasa en las audiencias? Esto es muy importante. En las audiencias orales, además de que te están grabando, no hay algo así como... A ver, ya metí la pata, ok, ya. Ok, me rindo, ya metí la pata. Ahora, toma 2. ¿Ah? ¿Listos? Toma 2. No hay toma 2. Es toma 1. Te tiene que salir bien a la primera. Destrezas de litigación, ¿qué suponen? ¿De qué hablamos cuando hablamos de destrezas de litigación? Hablamos, por ejemplo, de saber construir tu teoría del caso. Lo resumo en esto. Esto requeriría una explicación larguísima, pero lo resumo en esto. Tienes que pararte enfrente del juez y contestar una pregunta esencial. ¿Qué pasó? Teoría del caso, que es muy diferente en función de que tú seas fiscal o digamos, representante de la institución que acusa o... Y hay abogados que desde ahí argumentan, oiga, pues espérenme, todavía no hay pruebas.
Ya se está argumentando. La argumentación es al final. Tienes que saber en estas destrezas de litigación interrogar. ¿Cuál es la estructura de un interrogatorio? ¿Cuáles son los objetivos de un interrogatorio? ¿Cómo le sacas información al típico? Porque a todos nos ha pasado alguna vez en la carrera que vas a interrogar al testigo, ya trabajaste con el testigo previamente en tu despacho, ya te entrevistaste con él, ya te contó en privado cómo estuvo, etcétera. Llegas a la audiencia, le haces las mismas preguntas que le hiciste en tu despacho, en privado, y ya en la audiencia el testigo dice, no me acuerdo. Oiga, pero aquella noche donde usted vio y no me acuerdo. Hijo, no te dan ganas de. No, hijo, no puede. Pero tan bien que me lo contó y ahorita no me cuenta. Sale con su babosada. ¿Qué hacemos? Abogados no preparados en destrezas de litigación dicen, no, pues ya. No se acuerdan, no, ya te sientas, te da coraje, dices, bueno, next. Pero si sí dominas las destrezas de litigación, si le sabes a las destrezas de litigación, te conviertes en un tiburón que está dando vueltas y vueltas y vueltas a su presa hasta que la presa cae. Porque tú te paras a interrogar con una sola misión, ya se los dije, sacar información. Y hasta que esa información no se la saques, no vas a dejar al testigo. Hay muchas técnicas. Hay muchas técnicas para sacar la información al testigo que no quiere, al testigo hostil, al testigo que dice, no me acuerdo y no quiero y no sé. Espéreme, ahí le va y le aplica las técnicas. Y sacas información. Claro, ojo, tampoco se confíen, no son infalibles las técnicas. Hay testigos que, así como uno está entrenado, hay también testigos entrenados. Hay testigos que no les sacas una palabra, pero hay que saber las técnicas. Hay que saber técnicas de contrainterrogatorio. Porque no nada más es que interrogues. Finalmente el interrogatorio, uno diría, en la práctica te tiene que salir bien porque es tu testigo. Tú ofreciste ese testigo, tú llevaste ese testigo. Ya si no se acuerda porque de plano, en fin, estaba muy distraído o quién sabe, bueno, te puede pasar. Pero lo más duro, lo más difícil, no es el interrogatorio. Lo más difícil, lo técnicamente más demandante para el abogado es el contrainterrogatorio, porque tú le tienes que sacar información a un testigo que no es tu testigo y le vas a sacar información que ese testigo no quiere compartir contigo. Porque ya el otro abogado le dijo, oiga, cuando se pare el otro licenciado y le empiece a hacer preguntas, usted hágase güey, Y sí, hay unos que lo hacen natural, le sale. Le sale natural. Y alegato de clausura. Fíjense bien, retomemos. Teoría del caso, alegato de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio, alegato de clausura. Y estoy hablando de proceso ordinario. Además, las destrezas de litigación suponen capacidad recursiva, apelación, amparo en su caso, ¿de acuerdo? Todo esto se tiene naturalmente que dominar en el nuevo procedimiento. Otro asunto del cual se habla poco y yo creo que tiene su especificidad y lo podemos aprovechar bien. Ahí les va. No voy a tener mucho en esto, pero sí lo comento. Dominio del lenguaje no verbal. Dominio del lenguaje no verbal. Creo que se habla poco de este tema en las escuelas y facultades de Derecho y estamos desaprovechando una enorme ventaja para nosotros como abogados. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, estás interrogando a un testigo y el testigo está alineado? Imagínense que ustedes están enfrente, yo soy el testigo está alineado corporalmente contigo, el tronco del testigo te está viendo, las manos las tiene en las piernas, en las rodillas, te están viendo, sus pies están separados. Cuando te contesta una pregunta te está viendo a los ojos, te dice sí, abogado, sí o no, etcétera. Y de repente llegas a un punto, le haces una pregunta donde el testigo gira el tronco, dobla así la pierna y cruza los brazos y te contesta mirando al piso. ¿Qué pasó ahí? O te está mintiendo, o lo incomodaste, tocaste un punto fino, un punto ahí delicado. ¿Cuál es tu tarea como abogado? Decir, pues yo creo que ya se cansó de estar así y se puso así. No, esa no es tu tarea como abogado. Tu tarea como abogado es leer el lenguaje no verbal. Esos movimientos de sus brazos, de sus piernas te están diciendo algo.
Entonces, tu tarea no es irte, a ver, siguiente pregunta, sí, quería yo, pero no, como un tiburón otra vez. A ver, aquí hay algo. Y yo no me muevo de ahí hasta que no me diga, hasta que yo no sepa qué hay ahí. Ahí tocaste una fibra, no te vayas, no pases al siguiente tema, quédate ahí, hazle la misma pregunta pero de otra manera, pide más detalles, que amplíe su explicación. ¿Por qué? Porque ya detectaste un mensaje, pero no porque te lo haya dicho el testigo. Muchas veces el testigo te dice, le haces una pregunta y dice, contésteme, y te dice, sí. ¿Qué dijo? No. A ver, ¿qué me está diciendo? Tiene dudas. Entonces, eso lo tenemos que utilizar en nuestra ventaja. Tenemos que saber hacer esa lectura del lenguaje corporal, del lenguaje llamado no verbal. Y la última cosa en esto de las audiencias públicas, naturalmente, es decir algo que algunos de ustedes seguramente me habrán escuchado repetirlo una y otra vez, pero no me canso de poner este énfasis. El predominio de la argumentación. Aquí sí se va a notar qué abogados saben argumentar y qué abogados son puro rollo, puro bluff, puro bla, 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 y no traen nada de fondo. Porque déjenme les digo algo, a lo mejor está mal que se los diga a los estudiantes, director, perdónenme, pero tienen que saber cómo es la vida real también. Miren, en litigio escrito, cuando uno litiga por escrito todo, hay formas, no les voy a explicar cuáles, hay formas de disimular que uno no sabe. Hay formas, no les voy a dar detalles. Hay formas de que uno no ha estudiado el caso 5 minutos antes, ya estás el día del vencimiento, ¿no? Ya estás ya es día de término, ¿verdad? Y tú todavía no empiezas a redactar nada, ¿no? Y, pues ni modo, hay formas. Pero en las audiencias orales no hay forma de disimular. Si no sabes, se dan cuenta inmediatamente. Pasa como con los maestros. En la facultad, ¿a poco no? ¿Cuánto nos tardábamos cuando éramos alumnos en saber que un maestro, cuando llega al aula, no preparó la clase? ¿Cuánto tiempo se tardan los alumnos en detectar que el maestro hoy no viene fino? Hoy no preparó la clase. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? ¿Para 5? Menos, ¿verdad? Ya me fui. No, 3 minutos. Dice, bueno, muchachos, les quiero contar de aquella vez cuando yo estudiaba, ¿verdad? Oiga, maestro, pero la materia estoy inventando, la materia es amparo, no, o comercio exterior, ¿no? Sociedades mercantiles. No, les voy a contar de aquella vez cuando yo me encontré a mi compadre, ¿verdad? Eso, si te pasa en las aulas y tienes buenas anécdotas, pues a lo mejor los alumnos dicen, bueno, pues un día es un día, ¿no? Está bien, que nos cuente anécdotas el viejito, está bien, que todo, ¿no? Que a todo dar, ¿no? Que nos comparta su amplísima experiencia vital. Pero si te pasa en una audiencia, ¿qué haces? Si te pasa en una audiencia, ¿qué haces? Entonces, yo creo que aquí sí, el gran predominio, la gran relevancia, ¿de qué lado está? De la argumentación. Quien domine la argumentación, quien le sepa las técnicas de argumentación. Y siempre que vengo a la UAP, repito esta idea, perdón por caer en el mismo lugar común de otras veces, que ya me lo han escuchado, pero me interesa mucho decir esto. Esa es la cualidad principal que tenemos que imbuir en nuestros estudiantes. Si ustedes me dicen, oye, dinos una capacidad con la que deberíamos de salir de la carrera, yo se los contesto sin duda. La principal capacidad es saber argumentar, porque con eso puedes trabajar y puedes tener éxito profesional. Infortunadamente, creo yo, y puedo hablar por la UNAM, porque es la que conozco, todavía le damos mucha importancia en el proceso de aprendizaje a la memorización. Les pedimos a los alumnos que memoricen artículos de códigos. A mí me parece un desperdicio de tiempo, de energía y de talento de nuestros jóvenes, por la sencilla razón de que los códigos, todos los códigos, están aquí. Y no vamos a competir contra Google, perdónenme, porque yo tengo más memoria que... No tienes más memoria que mí. No, perdón. Nadie.
Aquí lo traen los chavos y todos traen celular, unos mejor, otros peor, pero todos traen su celular. Unos con pantallita de estos del Oxxo de 200 pesos, pero está bien. También ahí de repente pueden cargar mensajes, etcétera. Entonces, lo que tienen que hacer no es solamente memorizar o primordialmente memorizar, sino saber argumentar. En una audiencia oral, o sabes argumentar o te van a hacer pomada. Te van a hacer pomada. No vas a durar 5 minutos. Entonces, creo que ese es un énfasis que vale la pena repetir una y otra vez. Ahora, ¿cómo en esta lógica, para ir como por los temas que anuncié al principio, en esta lógica del principio de contradicción, en esta lógica de que todo puede ser objeto de refutación, contrarrefutación, etcétera, ¿cómo lo podemos aprovechar mejor? ¿Qué tienen que hacer ustedes en virtud de este principio de contradicción? Creo que tienen que hacer por lo menos 3 cosas. Primero, o tienen que desarrollar 3 capacidades. Primero, capacidad de analizar los hechos. Este es un grave problema para la educación jurídica mexicana, fíjense. ¿Por qué? Porque en México formamos a nuestros estudiantes, futuros abogados, en exigirles que dominen conceptos, que dominen abstracciones, ¿no? Y llega el maestro de civil, por poner un ejemplo, no sería maestros de civil aquí, perdón, por poner un ejemplo, y les dice, bueno, compañeros, a ver, anoten, les voy a dar el concepto, además se los dictan, les voy a dictar el concepto de arrendamiento, a ver, apunten, arrendamiento significa, ¿no? Relación jurídica bilateral por medio de la... Tomas todo. Y luego te dicen, y el artículo que regula el arrendamiento es del 1430 del Código Civil del Estado de Puebla o de la Ciudad de México, etcétera, y te aprendes eso. ¿Qué no hay en la educación jurídica de México en gran medida? Lo que sí hay en Estados Unidos, que son análisis de casos. Tú llegas a la Facultad de Derecho de cualquier facultad de Estados Unidos, la primera semana entras al salón, todavía no te acomodas, y llega el maestro y te dice, rájale, aquí están los 30 primeros casos que tienes que leer para el jueves. Oiga, maestro, pero hoy es miércoles. Sí, para mañana. Exacto. Aquí están los 30 primeros casos. Oiga, no, 30 casos para mañana. Aquí están, compañero. Y la siguiente clase otros 30. Y la siguiente... Y entonces, ¿qué pasa? Sales de la carrera y ya leíste 8,000 sentencias. Y tienes esos casos aquí. Y sabes cómo argumentaron las partes, sabes qué dijeron los abogados, sabes qué tomó en cuenta y qué no tomó en cuenta el juez, etcétera. En México salimos sabiendo algunos artículos que memorizamos y que luego, bueno, la verdad es que ni eso, porque termino el examen y ya dejé, bueno, sí, pasé el examen y ¿para qué me sirve memorizar esto? Y ya se le olvida a uno. Entonces, en este punto que estoy señalando, sí somos muy deficitarios y sí les sugiero que pongan un especial énfasis. Análisis de los hechos, porque muchas veces los casos se ganan no porque te sepas la jurisprudencia, no porque te sepas de memoria el artículo, sino porque analizaste bien los hechos. Hay veces que puedes ganar un caso sin citar un solo artículo, sin citar una sola norma, sin traer a cuenta una sola jurisprudencia. Con puro análisis de hechos se ganan los casos, pero hay que saber analizarlos. Hay que dominar ese análisis fáctico. Segunda cuestión para sacarle provecho al principio de contradicción. Hay que aprender a hacer investigación. Los abogados tenemos que aprender a hacer investigación. No me refiero a investigación jurídica, ¿no? Buscar artículos o qué decía el derecho comparado o cómo se regula el arraigo en Colombia. No. Hacer investigación respecto del caso. Por ejemplo, ir a la escena de los hechos. Esto es algo que los abogados en la práctica no hacen. ¿Por qué? Porque se conforman con el material que está en la carpeta de investigación. O sea, van a la agencia del Ministerio Público y le dicen al Ministerio Público, a ver, ¿qué traes? No, pues aquí está la foto de la escena. Ay, qué feo, fíjate la sangre, ¿no? Oh, sí. Oye, qué cochinero, ¿eh? Tenían bien desordenado el closet, mira. Sí. Y te quedas con eso. Ahí te está faltando algo, que es ir a la escena de los hechos. Porque nunca un expediente te va a poder transmitir toda la información que tú necesitas, que sí te la transmite un lugar cuando estás ahí en vivo. Por ejemplo, elementos sonoros. Tú ves la foto, tú no sabes si hay ruido o no hay ruido. ¿Qué pasa si viene en la audiencia un testigo y te dice, yo escuché? Ah, ¿usted escuchó? Pero tú ya fuiste a la escena de los hechos y dices, oye, en esa casa pasa el periférico al lado, así, hay un ruido tremendo. Y el testigo dice que escuchó a un niño de 5 años que gritaba y lo escuchó desde 30 metros de distancia cuando tienes el periférico aquí. ¿Es posible eso? Tú ya estás viendo, ¿qué? Una debilidad en el testigo. ¿Pero por qué? Porque estuviste ahí.
Si te quedas con la pura foto que está en la carpeta de investigación, ¿qué pasó? La pura foto. Ahí te estás perdiendo eso. Te estás perdiendo elementos como luminosidad, por ejemplo. Típico, ¿no? Que el testigo dice, le pregunta el Ministerio Público en la audiencia, oiga, ¿lo vio? Sí. ¿Con claridad? Sí. ¿Estaba bien iluminado el estacionamiento? Perfectamente. Y tú te paras, ¿a qué hora sucedió? A la 1:30 de la madrugada. Perfecto. Te paras en ese estacionamiento y tiene un foquito ahí aislado en una esquina. No se ve nada. Y el testigo dice, yo vi claramente su cara, porque la realidad es esa, ¿eh? El testigo dice, yo lo vi, ¿durante cuánto tiempo lo vio? Durante 5 segundos. ¿A qué distancia? A 50 metros. Y casi le vio la peca del lóbulo de la oreja derecha. Ay, hijo. O sea, pues hay veces que estás, ¿no? Con tu pareja y no te das cuenta que tenía una peca, o sea, ¿sí o no? Y el cuate en 5 segundos le vio a 50 metros la peca. No es posible. Pero tienes que hacer esa investigación, tienes que reunir información, por ejemplo, que nos pueda ser útil, información de tarjetas de crédito, información del sistema de transporte. Ahí les va este ejemplo lo recordarán porque salió en los medios seguramente. Un muchacho, un estudiante como ustedes de 18 años, se va a hacer un viaje académico a Argentina, es un estudiante mexicano. Se va a Argentina, en el vuelo de regreso toma el vuelo Buenos Aires, Ciudad de México, pero hace escala en Lima. Llega al aeropuerto de la Ciudad de México y de repente cuando está en la banda para recoger sus maletas, se le acercan los oficiales de la siempre vigilante, porque siempre vigila, Procuraduría General de la República, y le dicen, esta es tu maleta. Dice, no, pues esta no es mi. No, yo estoy esperando mi maleta, todavía no sale. No, es esta tu maleta. No es mi maleta, esta es tu maleta. A ver, ven con nosotros. A ver, traigan la maleta, ven con nosotros. Y lo meten en un separo que tienen ahí, junto a las bandas de recogida de equipaje, y lo empiezan a interrogar. ¿De dónde sacaste la droga? No, pues, ¿cuál droga? O sea, yo la máxima droga que conozco es el libro de Derecho Civil de Regina Villegas, ¿no? Así. Nada, de ahí en fuera nada. ¿De dónde sacaste? No, pues ¿cuál droga? Esa es tu maleta. No es mi maleta. A ver si tan machito, a ver si tan valiente, a ver, carga la maleta para empezar a ver si puede. Lo retan así. Y un muchacho de 18 años, sacado de onda, con muchas horas de vuelo, porque venía desvelado, etcétera, pues claro que la puedo cargar. A ver, cárgala, cobarde, debilucho. Hijo, listo, ya están las huellas. No, que no era tu maleta. ¿Cuál fue la prueba? El abogado de la defensa se pone en comunicación con el aeropuerto de Ezeiza, que es el aeropuerto de Buenos Aires. Le pregunta a su cliente, oye, ¿a qué hora llegaste al aeropuerto? No, pues entre 7 y 10 de la mañana. ¿Por qué puerta entraste? No, pues por la puerta de Internacional. Perfecto. Le habla el abogado, se pone en contacto con el aeropuerto de Ezeiza y le dice, oye, ¿tienes cámara ahí en esa entrada? Sí, tengo una cámara donde se ve, todos los que entran están grabados. Oye, de 7 a 7:10, mándame la grabación. Pum, se la mandan. Y efectivamente se ve el muchacho entrando en el aeropuerto con una maleta color verde cuando la que venía llena de cocaína, porque sí traían una maleta llena de cocaína, era de color rojo. Eso lo salvó. Si no, ese muchacho ahorita le tocaría pasar 30 años de su vida en la cárcel. Fue esa grabación. Información tomada del sistema de transporte. Otra, en esto de hacer investigación, investiguen, cuando estén hablando con sus clientes, investiguen las redes sociales de sus clientes, Facebook y Twitter, porque miren, el cliente, esto para que lo sepan, en la práctica, el cliente le miente incluso al abogado. O sea, no creas que le miente nada más al SAT, no. Le miente a tu propio abogado, el cliente entonces tú te tienes que tomar con cierta distancia lo que el cliente te diga, ni modo que le creas porque te está pagando, ya le vas a creer. El típico cliente que llega y dice, oiga, señor, lo están acusando de haber violado a la dama tal. No, dice, no, licenciado, me trae mala fe el MP, yo ni conozco a la dama, nunca la he visto. ¿Cómo la voy a violar si nunca la he visto? Jamás, mire, por mi madre, no, yo nunca. Y tú vas, ¿no? De babas, ¿no? Dices, no, pues, me dijo mi cliente que no la conocía. Y en tu alegato de apertura dices, es imposible. Jamás el Ministerio Público va a poder acreditar el delito que se le imputa toda vez que mi cliente no conoce a la presunta víctima.
Y el MP en la etapa probatoria dice, aquí el licenciado egresado de la UNAM, ¿no? De la UNAM, dijo que no se conocían. ¿Y qué cree? Aquí traigo una foto de su Facebook donde en Navidad se fueron juntos a Acapulco. Aquí traigo una foto de su Facebook donde la está abrazando. Aquí traigo otra foto donde se fueron a la discoteca. Aquí el fin de semana en Cancún. Y en ese momento, ¿qué te pasa a ti como abogado defensor? ¿Te quieres hundir en la silla? ¿Para qué me paré hoy? ¿Para qué acepté este caso? Hablen con su... Bueno, hay clientes, mira, aunque no lo crean, esto es una anécdota real, aunque no, hay clientes tan imbéciles que estás tú manteniendo una teoría del caso, de acuerdo con tu cliente, obviamente, y sacan una foto en su Twitter que contradice tu teoría del caso, o ponen un mensaje ahí, porque no, pero yo tengo 100 seguidores, o sea, pues, dice el cliente, a mí, mi Facebook es de mis cuates, nada más, nadie lo ve, la Procu no lo ve, Ajá, claro que ven todo. Oigan esto, todo lo que publiquen en redes sociales es público, punto. Todo, y estén preparados para dar la cara por todo lo que escriben. A muchas personas las han agarrado, narcotraficantes muy peligrosos los han agarrado, no porque supieran dónde estaban, sino porque la pareja de ellos, ¿no? De repente la novia dice, qué rico fin de semana en Los Cabos, me la estoy pasando, miren qué hotel más bonito. Y Policía Federal, que está escaneando todas las redes sociales, allá en Constituyentes, en la Ciudad de México, en Avenida Constituyentes, tienen el centro de inteligencia. Bueno, así le dicen. Quién sabe si sea así, pero así le dicen. Y están escaneando las redes sociales. Yo he estado ahí, yo he visto cómo funciona eso. Tienen turnos de 250 agentes dedicados solo a revisar redes sociales. Hay 250 personas en Policía Federal, con sus computadoras, con sus pantallotas, etcétera. Eso se los digo porque yo lo he visto. Entonces, hablen con sus clientes para ver las redes sociales porque cada vez esto tiene mayor importancia. Les doy un dato. En Estados Unidos hoy, en 8 de cada 10 divorcios, se ofrecen pruebas tomadas de Facebook. Tomadas de Facebook, el típico, ¿no? Oye, ¿y por qué le diste like? Ay, no, yo le di like. ¿Por qué le diste like a fulana? Yo le di like. No, la computadora se picó solita. No, yo ni la conozco, nunca la he visto. Entonces, ¿qué significa? Capacidad de realizar investigación. Tercera y última cosa, y con esto me acerco ya al final de esta intervención. Capacidad de aportar, desahogar y darle significado a las pruebas. Esto es muy importante. Fíjense bien cómo lo estoy diciendo. Capacidad de aportar, desahogar y darle significado a las pruebas. No se trata, en las audiencias orales, en la nueva justicia penal, no se trata de un concurso de oratoria. Ciertamente es importante, ya lo mencionaba al principio, que hables bien, que tengas esta presencia, este dominio de la escena, pero no basta con eso, porque tienes que saber argumentar y luego la argumentación se tiene que basar en pruebas. Y aquí sí lo deseable sería, a lo mejor no es lo posible, pero es lo deseable, que cada vez nuestro procedimiento penal estuviera más marcado y determinado por pruebas técnicas, por pruebas científicas. ¿Por qué? Porque todavía hoy se da una preponderancia, desde mi punto de vista excesiva, a la prueba testimonial y confesional, y particularmente a la testimonial. Y la verdad es que los testigos se pueden equivocar. Es más, con frecuencia se equivocan los testigos. No les podemos dar 100% de credibilidad a personas que estuvieron en el lugar donde se cometió un delito, porque a cualquiera de nosotros, si nos pasara, podría alterarnos la percepción. O sea, imaginen que uno está presenciando un hecho violento o muy violento y de repente 4 meses después le dicen, ¿y cómo iba vestido el presunto responsable esa noche? ¿De qué color traía los calcetines? Ay, pues quién sabe, ¿no? Entonces, ¿qué tanto vamos a confiar en los testigos? Yo creo que cada vez más lo deseable sería prueba técnica y todavía más prueba pericial, sobre todo prueba pericial, prueba de especialistas, prueba científica, donde verdaderamente usemos la tecnología al servicio de la verdad procesal. La tecnología al servicio de la verdad procesal. Pero eso depende de los abogados. Depende de que los abogados sepan aportar,
sepan desahogar y sepan darle significado a las pruebas. Porque no porque una prueba esté desahogada, ya el juez va a entender qué significa esa prueba. Eso sí, no se confíen. No se confíen en que el juez sepa darle el significado apropiado a esa prueba. Ese es trabajo también de los abogados. Los abogados se lo tenemos que exponer al juez. Se lo tenemos que explicar al juez. Por eso nos pagan. Esa es parte del ejercicio profesional. Cierro con 4 consideraciones a modo de conclusión. La reforma del procedimiento penal, la existencia de la oralidad, todo esto que hemos venido platicando de la contradicción, de las nuevas requerimientos, requisitos, etcétera, en el ejercicio profesional que ustedes habrán de hacer en muy poco tiempo, se inserta dentro de un marco más amplio de cambio jurídico en México. Es decir, no podemos tomar la reforma del procedimiento penal como algo aislado, como algo que está ajeno a otro tipo de cuestiones. Por el contrario, creo yo que hay que considerar esta reforma al procedimiento penal dentro de cuatro distintas áreas, de 4 distintos ámbitos que influyen y le pegan directamente al procedimiento penal y que son los siguientes. En primer lugar, a la importancia que hoy en día tienen los tratados internacionales de derechos humanos. A partir de la reforma del 10 de junio de 2011, los tratados internacionales de derechos humanos, según el artículo 1, tienen jerarquía constitucional. Para decirlo con una frase de la Suprema Corte, estos tratados internacionales son Constitución. Valen tanto o valen lo mismo que la Constitución. México ha firmado y ratificado 210 tratados internacionales que contienen algún derecho humano. 210. ¿Cuántos han leído? De esos 210, ¿cuántos han leído ustedes? 20. ¿Segura? Ahorita terminado le voy a hacer un examen, va a ver. 20. Nunca me habían dicho nadie 20. Siempre estábamos en 2, 3, ¿no? 1, 0. A ver, ¿los demás? Típico. Siempre pasa. Siempre pasa, ¿no? Cuando hago esta pregunta en un auditorio, así como que la gente en ese momento... Dile tú. Te hablan, ¿no? La verdad es que los tratados de derechos humanos son todavía un material desconocido en general para los abogados, pero nos aportan una calidad argumentativa que yo sugiero que ustedes tomen en cuenta. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay mucha riqueza en los tratados. ¿Por qué? Fíjense, los derechos fundamentales en la Constitución mexicana son a lo mejor son bastantes en número, pero ocupan pocas páginas, los primeros 29 artículos, más el 35 en materia de derechos de participación política, más el 123 en materia de derechos de los trabajadores. Hasta ahí. Estamos hablando más o menos de 30 y pocos artículos, 31 artículos, pongamos por caso. Ahora, ¿cuántos artículos hay en 210 tratados de derechos humanos? Muchísimos. Allá hay una montaña argumentativa todavía por descubrir. Hay una gran riqueza. Yo sugiero que ustedes se tomen el tiempo, que ustedes tengan la paciencia, que dediquen un rato de su formación, o mucho rato de su formación, mejor dicho, a revisar estos tratados. Van a descubrir cosas importantes, van a descubrir cosas nuevas que pueden ser muy útiles. Y el primero que tienen que revisar, yo casi les diría, empiecen por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. El llamado Pacto de San José. Digamos, si me preguntan, oye, de los 210, ¿no? O sea, salvo la compañera que ya leyó 20, ¿no? Pero los demás que vayan empezando, ¿por cuál arrancamos? Convención Americana de Derechos Humanos. Porque ese es el tratado de derechos humanos más importante para América Latina. El tratado matriz, el tratado vertebrador del sistema interamericano de derechos humanos es la Convención Americana. Así que de ahí le pueden sacar bastante provecho. La segunda cosa en la que, o el segundo elemento en el que está inmersa la reforma del procedimiento penal tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Suprema Corte de México ya definió en la contradicción de tesis 293/2011 como obligatoria. Toda la jurisprudencia. Y aquí la pregunta que les tengo que hacer es: ¿cuántas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han leído? ¿Cuántas? Son más o menos 300.
10. ¿Cuántas han leído? 10. ¿10? ¿Quién más dijo por ahí algo? Los que estén durmiendo están exentos de contestar, no se preocupen. No despierten a la gente que está echándose un rico sueño, ¿no? A ver, ¿quién más allá? ¿Alguien? ¿Quién? ¿5? ¿Quién ha leído 5? ¿5? ¿3? ¿3? ¿2? ¿2? Allá hay una mano, efectivamente. ¿Una? 0. Entonces. Ahí está, tienen un tesoro por descubrir. Vamos a ver el vaso medio lleno. Vean todo lo que les falta por aprender. Asómense, fíjense. Tenemos sentencias mexicanas, por ejemplo, que por ahí podremos empezar a lo mejor. Campo Algodonero. Campo Algodonero es la sentencia del feminicidio en Ciudad Juárez. Tenemos, por ejemplo, la llamada sentencia de los 2 ecologistas de Guerrero, que trata sobre tema de tortura por parte de militares. Tenemos el caso Rosendo Radilla Pacheco. Es un tema de desaparición forzada. Radilla es un tema de desaparición forzada. Tenemos temas de libertad de expresión contra, por ejemplo, el caso Última Tentación de Cristo. Tenemos temas en donde la Corte Interamericana ha fijado criterios en materia de reproducción asistida, por ejemplo, para temas de derecho familiar, en un caso contra Costa Rica, se llama el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Tenemos temas en donde la Suprema Corte, la Corte Interamericana en sentencias contra Venezuela se ha metido al tema de cárceles. ¿Cuál es el trato digno que hay que darle a quienes están internos en un reclusorio, en una cárcel? Todo eso ha sido definido. Ahora, imagínense lo mucho que eso nos puede aportar en términos de calidad argumentativa. ¿Cuánto puede mejorar nuestra argumentación? ¿Cuánto puede elevarse de calidad nuestra argumentación si le incluimos referencias ya obligatorias, dicho por la Suprema Corte, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, ahí hay un segundo elemento. Primero los tratados, luego la jurisprudencia. Y derivado de esto, tercer y penúltimo elemento, control de convencionalidad. Control de convencionalidad. Este es un gran tema. Este es un tema que ustedes tienen que conocer, que tienen que dominar, que les sugiero que se metan al tema de control de convencionalidad, porque se están ganando muchos casos gracias a la aplicación de este control de convencionalidad, que significa ni más ni menos el hecho de que si hay contradicción, lo voy a resumir mucho porque sobre esto pues, podremos hablar horas, pero lo voy a resumir. Si hay una contradicción entre un tratado internacional y una norma local, pongamos el Código Civil de Puebla, todos los jueces, todos sin excepción, cualquier juez tiene que inaplicar el Código Civil de Puebla y aplicar el tratado internacional. Estoy resumiendo, perdónenme, no tengo tiempo ahorita, estoy muy resumido, así, pero claro, eso nos está abriendo una serie de capacidades litigiosas impresionantes. Primero porque lo puedes hacer valer desde primera instancia, antes solo en amparo. Ahorita desde primera instancia metes esos argumentos. En segundo lugar, por lo que les decía de la riqueza de los tratados internacionales. Antes litigábamos en amparo con la pura Constitución. La pura Constitución. Ahorita litigamos con la Constitución y los 210 tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana desde primera instancia. Desde primera instancia. Imagínense lo mucho que podemos aportar conociendo este tipo de materiales jurídicos, normativos, en términos de calidad de nuestras argumentaciones. Verdaderamente, métanse al tema de control de convencionalidad. Por cierto, entre paréntesis, control de convencionalidad, para que vean cómo abarca todo, literalmente todo, le está pegando ahorita muy fuerte al litigio mercantil. Cosa que uno diría, oye, no, pues son temas de derechos humanos, ¿verdad? Son temas pues, de amparo, no. Están aplicando por control de convencionalidad la cláusula del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que está prohibida la usura. Está prohibida la usura y están bajando de oficio. Es la contradicción de tesis 350/2013 del Pleno de la Corte. Están bajando de oficio las tasas de interés voluntariamente, voluntariamente suscritas por las partes. Así que si ustedes firman con una casa prestamista, por ejemplo, un crédito, les pongo el caso del primer amparo que llegó a la Corte, 10% de interés mensual, o sea, 120
anual. La Corte dijo, eso es usura, lo bajan y le otorgó el amparo. Y fijó en esa contradicción de tesis 9 criterios que todos los jueces, todos, no nada más los jueces de amparo, todos los jueces tienen que observar cuando se encuentren con un pacto de cobro de intereses. Tienen que aplicar los 9 criterios. Si el monto del interés no es acorde con esos 9 criterios, de oficio, porque así es el control de convencionalidad, es oficioso, de oficio tienen que rebajar el monto, aunque las partes no lo pidan, por eso es oficioso. Entonces, imagínense las enormes posibilidades que tiene el control de convencionalidad. Y el último punto que quiero tratar para enmarcar verdaderamente esta trascendencia de la reforma penal tiene que ver con un tema clásico que se ha reinventado en los últimos años, y quienes hayan salido de la carrera pues antes del 2013 tienen que volver a estudiar, que es el tema del amparo. El tema del amparo. El amparo le pega directamente al procedimiento penal. No podemos pensar que el procedimiento penal está ajeno al amparo. El amparo es un control de regularidad de lo que está pasando en el procedimiento penal. Nada más que en materia de amparo tenemos una nueva ley. Por eso les decía lo de cuando estudiaron, porque la nueva ley de amparo es del 2013 y trae muchísimas novedades. También en materia penal trae novedades. Bueno, con decirles esto, simplemente para que se den una idea de la importancia del punto que estoy señalando. La nueva ley de amparo del 2013, del puro tema de suspensión del acto reclamado en materia penal, tiene 10 artículos completos. 10 artículos completos de la nueva ley de amparo solo para suspensión del acto reclamado penal. Imagínense nada más. Entonces, la verdad es que no se trata de conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, los tratados internacionales, la Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, la jurisprudencia aplicable. No. Yo creo que si quieren ser ustedes buenos abogados, buenas abogadas en materia de nuevo procedimiento penal y quieren verdaderamente tener éxito profesional en el ejercicio de la profesión, le tienen que entrar también al tema del amparo. El amparo es muy técnico, es un proceso muy difícil, que se ha ido, la verdad, era algo sencillo, estaba pensado como un recurso sencillo, accesible, pero se ha convertido en una cosa verdaderamente endiabladamente compleja porque pues hay muchos obstáculos, hay muchas causales de improcedencia. La nueva ley está en el artículo 61 para que lo vean. Muchas causales de improcedencia, más de 20. Hay mucha jurisprudencia en donde los jueces federales muchas veces lo que intentan hacer es batear los asuntos, ¿no? Si pueden decir, no, pues es improcedente y ahí la dejamos, pues te lo van a aplicar, porque además tienen esta idea de que se analizan de oficio las causas de improcedencia. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, porque cualquier error que cometas lo puedes pagar carísimo en el amparo. Pero en el amparo, por ejemplo, ahora en la nueva ley, la ley de 2013 trae legitimación para víctimas, trae nueva figura del anteriormente tercero perjudicado, ahora se llama tercero interesado, trae nuevas reglas de improcedencia del amparo específicamente en materia penal, trae reglas de suspensión, trae incluso el mandato en el artículo 138 de que el juez de distrito haga un análisis ponderado antes de dictar la suspensión entre la apariencia del buen derecho de un lado y el interés social de otro lado. Entonces, la verdad es que el amparo ha cambiado de manera profunda en estos últimos años y yo los invito a que también se asomen. Sé que para terminar esta conferencia les quiero dejar este mensaje de despedida. Sé que a lo mejor ahorita dicen, oye, hijo, mano, en hora y media este cuate nos echó un rollazo, nos dijo 4 cosas y luego 3 cosas y luego quién sabe qué. Sé que puede parecer abrumador, pero también sé que esto se está grabando y que probablemente lo vayan a subir a YouTube o lo vayan a subir a algún lado y puedan repasar todo esto que yo les dije. No se sientan abrumados, no es algo imposible. A lo mejor te dicen, hijo, mano, toda esta tarea que nos dejó de leer los tratados, nos dejó la jurisprudencia, todos los que le faltan, compañero, porque también le faltan, aunque haya leído 20, todavía le faltan muchos por leer, son 210, compañero. Así que, mire usted, le faltan 190 todavía. Así que tiene para el fin de semana y más, ¿verdad? Entonces, sé que ahorita se han de sentir abrumados, hijo, todo lo que nos dijo este cuate, y no sé ni en qué semestre estén, ¿no? ¿Qué tal que están en segundo semestre y todavía están llevando apenas el concepto de derecho subjetivo, ¿verdad? El concepto de sanción. Y ya les estoy hablando de la suspensión del acto reclamado en materia penal, y les estoy hablando del contrainterrogatorio, ¿verdad? Y apenas están viendo el concepto de justicia, ¿no? Pero
Pero es mejor que lo sepan, es mejor que lo sepan, es mejor que estén preparados. La verdad es que nunca antes en la historia de este país había sido tan interesante, tan motivante, tan desafiante ser abogado. Escogieron ustedes una muy buena carrera. Pero también debo decirles esto, y ahora sí ya termino. Van a encontrar mucha competencia profesional. Mucha. El año pasado la CEP expidió 37,000 cédulas. 37,000 cédulas, un solo año. Hay en este país 1,800 escuelas de derecho. Bueno, aquí en Puebla lo saben porque hay muchísimas. Aquí en Puebla hay muchísimas escuelas de derecho. Cada semana se crean 3 nuevas escuelas de derecho en el país. Cada semana 3 nuevas, en promedio. Así que van a enfrentar mucha competencia profesional. Yo lo que he querido decirles es esto, en resumen, prepárense. Sean abogados competitivos, sean abogados competentes. No, ¿va a haber mucha competencia? Sí, pero no le tengan miedo a la competencia. Aviéntense a competir, porque solamente hay una cosa peor que la competencia, y es la incompetencia. No estén ustedes en esa situación. Estudien, entren en estos temas, actualícense, mejoren y mucho éxito en el ejercicio profesional. Gracias por su atención. Agradecemos la conferencia impartida por el doctor Miguel Cabrón Sánchez y asimismo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, otorgan un reconocimiento al doctor Miguel Cabrón Sánchez por su conferencia magistral Los avances de la reforma penal en México. Asimismo, el director hace entrega de un presente al doctor Miguel Cabrón Sánchez, quien hoy dirigió esta conferencia magistral a los alumnos de nuestra institución, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y muy bien, de esta forma es como llega a su término este evento. Agradecemos la presencia de todos ustedes y que tengan un buen día. Nada más perdón, ya sé que ya se quieren ir. Nada más para decirles que voy a estar unos minutos aquí afuera firmando algunos libros. Trajimos las publicaciones más recientes de un servidor. Así que si alguien quiere que platiquemos ya en lo personal o quiere una dedicatoria del libro o tomarse una foto, aquí voy a estar con ustedes, ¿de acuerdo?